elevación, acá el paciente va a estar seco, con la piel roja, seco, va a estar con aumento de la frecuencia cardíaca, va a estar con disminución del peristaltismo, puede tener también, por ejemplo, retención urinaria, retención de heces también, y suele tener temblores también ese paciente. Entonces va a tener todo lo opuesto: midriasis, disminución de las secreciones, va a estar seco, con la piel seca, va a estar con taquicardias, va a estar con disminución del peristaltismo. Y este síndrome se suele ver por fármacos, principalmente por medicamentos, y algunas plantas también pueden producir, porque hay plantas que tienen sustancias que son anticolínérgicas. La acetilcolina, por ejemplo, se puede encontrar en algunas plantas en la naturaleza. El síndrome anticolinérgico, entonces, son manifestaciones clínicas que se deben por déficit de acetilcolina. Medicaciones que disminuyen los niveles de acetilcolina. La atropina, por ejemplo, puede producir eso que se puede encontrar de forma natural en algunas plantas, y el medicamento que es el antídoto del síndrome colinérgico. Amantadina, que se puede utilizar como antiviral. Algunos medicamentos que tienen acción antidepresiva. Los antihistamínicos, porque los antihistamínicos disminuyen las secreciones. Antihistamínicos como, por ejemplo, la clorfeniramina, la fenfenidramina, Dramin, por ejemplo, esos antihistamínicos. Anticonvulsivantes, antipsicóticos también, antidepresivos. En la mayoría de los casos son medicamentos donde van a producir, el exceso de esos medicamentos puede producir el síndrome anticolinérgico. Aumento de frecuencia cardíaca, retención urinaria, midriasis y disminución de las secreciones con la sequedad, nos vamos a quedar en los mucosos. Entre otras sustancias diferentes, la escopolamina, el buscopan, la buscapina es un anticolinérgico. Te puede producir entonces también un síndrome anticolinérgico. Todo lo que sea antispasmódico puede producir eso. Metoclopramida es antiemético, placil. También puede producir sertralina, antidepresivo. Y tengo un hongo que se llama manitoclopramida también, que puede producir. Principalmente son medicamentos colinérgicos. El síndrome colinérgico se ve por insecticida, algunos medicamentos, armas químicas también, y el síndrome anticolinérgico principalmente por medicamentos. ¿Ven llamado toda la lista, chicos? Alex Adrián. Ana Rafaela. Presente. Ana Sosmeri. Adriesa Chaco. Antonio Vidal. Presente. Araceli Beatriz. Presente. Ariel Esteche. Presente. Bruna Freitas. Clara Martínez. Daphne Lice. Débora Brandao. Presente. Felipe Antunes. Presente. Giovanna Bellú. Presente. Jesse Uribe. Presente. Heitor Luciano. Presente. Jean Michael. Juliana Cortés. Presente. Karen Cristina. Presente. Luis César. Lucía Oliveira. María Fernanda. Mariana Mata. Mariana Oliveira. Presente. Maristela Marino. Presente. Michelle Dayanes. Presente. Patricia Dos Santos. Patricia Rocato. Presente. Reyane Soares. Presente. Ravi Santos. Rodrigo David. Presente. Tamires Machado. Victoria Julia. Hueldo Mateos. Les llamé a todos. Y en cuadro clínico tenemos las manifestaciones que son las periféricas, que son sobre las secreciones, sobre la parte cardiovascular, respiratoria, y también manifestaciones sobre el sistema nervioso central, que suele producir alucinaciones en un paciente. Si el paciente está con sobredosis de esta medicación, puede tener alucinaciones dependiendo después de cómo
dosis que tenga puede llegar a tener también convulsiones y perder conocimiento. Pero si vamos a hablar inicialmente de cómo queda el sistema nervioso central, es excitado o agitado queda su paciente y puede tener alucinaciones. El diagnóstico suele ser clínico por las manifestaciones que tiene y los antecedentes de consumo de medicación. Entonces hay que preguntarle si el paciente con esta clínica, si consumió antidepresivos, si consumió antialérgicos, antihistamínicos, si consumió mucho antiespasmódico, por ejemplo, se le tiene que consultar. El diagnóstico es clínico, no hace falta hacer otro estudio. Y en el tratamiento lo que se le tiene que hacer es proteger al paciente y a los contactos, porque por las alucinaciones, cuando el paciente está bajo, eso puede ser agresivo, puede hacerse daño y puede hacerle daño a alguien. Y la protección se refiere a tratar de inmovilizarle a ese paciente, ya sea de forma farmacológica, con algún medicamento, algún ansiolítico, o también inmovilización física. Se le puede atar a ese paciente, en ese caso, a eso se refiere con inmovilización física. Física o farmacológica para que no le haga daño a otros. Si ustedes ven, no está hablando acá de que tiene riesgo de que tenga un paro cardíaco, un paro respiratorio, está hablando más del daño que le puede hacer a otro o a sí mismo. Intubación por traqueal o asistencia respiratoria mecánica en caso de que necesite, que esté convulsionando, que esté en coma, y controles signos vitales y diuresis. Los signos vitales pueden estar con presión aumentada, puede estar taquicárdico, puede estar con aumento de la temperatura también. Entonces eso hay que controlar, y refiere que hay que controlar diuresis también porque el paciente puede no estar orinando, pero puede ser que no esté orinando porque está con aumento del tono del esfínter, no, está con una retención urinaria. Puede ser que no sea que no esté formando orina, sino que está con retención urinaria y está por aumento del tono del esfínter y no orina. O sea, hay que controlar eso en el paciente. Y benzodiazepinas se hacen como ansiolíticos para tranquilizar al paciente por la agitación, por la excitación que puede tener. Y fisiotimina es un colinérgico que se puede usar en algunos casos. Cuando el caso es severo, por ejemplo, en una retención urinaria se puede probar. Es un colinérgico que va a tratar de revertir un poco los efectos, aumentar un poco los niveles de acetilcolina para que revierta el cuadro del paciente. Entonces, eso se puede usar de medicamentos, fisiotimina y benzodiazepinas, pero principalmente habla de que se le tiene que cuidar al paciente para que no le haga daño a nadie ni a él mismo, y después esperar que pase el efecto de la sustancia que le produjo la intoxicación. ¿Alguna pregunta de esta parte? El síndrome opuesto, entonces, acá ¿cuál sería su antídoto? En el caso de los colinérgicos, atropina, pralidoxina. Acá si vamos a considerar un antídoto, ¿cuál sería el que tiene efecto opuesto a la atropina? Esa bisoticlina, que es un colinérgico. Entonces, si vamos a considerar un antídoto en el caso de la intoxicación por anticolinérgico o síndrome colinérgico, vamos a considerar la bisoticlina un antídoto. El otro síndrome es el síndrome adrenérgico, que se produce por aumento de la respuesta adrenérgica, que puede ser también periférica y central. O sea, las manifestaciones periféricas son las que van a verse por la parte visceral que dijimos: midriasis, disminución de secreciones, aumento de frecuencia cardíaca, broncodilatación, disminución del peristaltismo. Pero también pueden haber manifestaciones sobre el sistema nervioso central por aumento de la respuesta adrenérgica. Eso se puede ver por aumento de la liberación de catecolamina o por estimulación de los receptores. Se puede aumentar la liberación de la adrenalina o directamente la sustancia que el paciente tomó estimula
generalmente se produce por consumo de drogas estimulantes. LSD, anfetaminas, cocaína pueden producir síndrome adrenérgico. Esto también entonces se ve en el caso del anticolinérgico por medicamentos, en el caso del síndrome adrenérgico por drogas estimulantes, causa más frecuente en el caso del colinérgico, insecticidas y algunos medicamentos, y también armas para recordar cuáles son las causas de esos síndromes. Las anfetaminas, todos los tipos de anfetaminas, éxtasis, metilfenidato, es un nombre comercial, Ritalina, por ejemplo, pueden producir. La cafeína es una sustancia que puede producir un síndrome adrenérgico. El cannabis, la cocaína, la efedrina, LSD, también es una anfetamina, metilfenidato. Estas son sustancias que se pueden encontrar en animales y en plantas, que también tienen una acción adrenérgica, que se consumen con fines recreativos. La mescalina se puede obtener de un cactus, la psilocibina de hongos, y esto de la piel de los sapos también. Y en algunos lugares se utiliza, o sea, donde hay eso se puede utilizar como una droga de forma recreativa y produce un síndrome adrenérgico en el paciente. Y estos naturales tienen mucha acción que es sobre el sistema nervioso central, o sea, principalmente produce una afectación sobre el sistema nervioso central. Le deja más excitado, agitado al paciente, le pueden producir también en el caso de alucinaciones. Después está la ritalina, metilfenidato, el macindol. Ese se suele usar es una anfetamina que se utiliza por el efecto anorexígeno que tiene, disminuye el apetito. Anfetaminas se usan también algunas para pérdida de peso, pero generalmente lo que producen es una disminución del apetito que después, mientras el paciente toma, se inhibe su apetito, pero una vez que el paciente deja, suele haber ese efecto rebote porque después recupera el apetito. Eso es solo mientras está consumiendo. Ya estoy mirando acá con cara. Entonces acá las manifestaciones son midriasis, taquicardia, disminución de secreción, aumento de la presión, arritmias porque estimulan la parte cardíaca también, hipertermia, alucinaciones y confusión. Lo que son más naturales o las drogas recreativas pueden producir alucinaciones en un paciente. Y acá teníamos los efectos que se ven de acuerdo a tipo receptor que no se ve también. Les dije, recuerden que sobre los alfa-1, la estimulación de los receptores alfa-1 produce vasoconstricción principalmente. Vasoconstricción en músculos, los vasos sanguíneos, y también la midriasis. La estimulación de beta-1 es principalmente sobre el corazón, aumento de frecuencia, aumento de trabajo del corazón. Beta-2 sobre la parte respiratoria y sobre el músculo liso vascular principalmente. Beta-3 se suele encontrar en adipocitos y estimular la lipólisis. Y los receptores dopaminérgicos generalmente producen vasodilatación. Entonces la acción, o sea, el efecto que se ve depende de qué tipo de receptores se están activando. Los receptores beta en vasos sanguíneos, esta es la comparación entre vasos sanguíneos, vasodilatación, receptores alfa, vasoconstricción. Hay algunas de estas drogas, o sea, algunas sustancias que pueden producir cuadros que son más leves. En un paciente que toma un poco de éxtasis, o LSD, o metamina, pueden verse cuadros leves. El paciente está más agitado, está con taquicardia, y muchas veces esas intoxicaciones pasan esperándose un poquito nomás, esperando que pase el efecto de la medicación, e incluso con un poquito de benzodiazepinas. Clonazepam, algunas gotitas de clonazepam o un poquito de prazolam puede hacer ya que pasen esos casos más leves. Ahora, si el paciente presenta manifestaciones más graves, sí se tiene que corregir de otra manera. Pero si el paciente presenta una sobredosis, toma una cantidad mayor de
esperando unas horas puede revertir el cuadro o darle un poquito de benzodiazepina que le tranquilice. Ahora, otras manifestaciones sí ya son graves. La hipertensión que no se controla, por ejemplo, puede producir una hemorragia cerebral si eso no se controla, alguna patología, alguna angina de pecho. La hipertermia también, porque puede aumentar mucho la temperatura. La taquicardia puede mejorar esperando un poquito que pase el efecto de los medicamentos, a no ser que esté con alguna arritmia. La cocaína sí puede producir cuadros que son más graves. Por anfetaminas no suelen ser cuadros muy graves, por consumo de cafeína tampoco. Otro cuadro que es de gravedad acá son las convulsiones que puede tener también el paciente. Acá están las drogas que pueden producir anfetaminas, cafeína, cocaína. Este sí puede producir cuadros graves, tanto agudo, de una intoxicación, como también cuadros crónicos. Los pacientes que usan mucho dispositivos nasales también pueden tener taquicardia, por ejemplo, por intoxicación. La mayoría de los congestivos, estos congestivos pueden ser de uso nasal o también de uso por vía oral y pueden producir síntomas de síndrome colinérgico. Drogas de diseño se refieren a lo que se desarrollan en laboratorios que no están autorizados y casi siempre son drogas para utilización de forma recreativa. Acá también, si vamos a considerar algún antídoto dentro del síndrome adrenérgico, son las benzodiazepinas, que sirven tanto para los síntomas leves, para la agitación del paciente, para la ansiedad del paciente, para la taquicardia del paciente, como para los síntomas graves, la hipertermia, la hipertensión severa, las convulsiones. Eso sí va a ceder también con las benzodiazepinas. Eso se puede usar también benzodiazepina, tanto para lo que es agudo, para lo que es leve, como para lo que es grave en el paciente. Pues otra sustancia que lo produce es los cuadros leves generalmente no duran demasiado tiempo. Le puede producir cuadros de ansiedad, paciente, taquicardia, hidriasis. Los cuadros graves sí se tienen que tratar. El desarrollo de episodios psiquiátricos, de aparición de psicosis, por ejemplo. El aumento severo de la temperatura, el aumento marcado de la presión arterial, eso sí se tiene que internar al paciente y controlarlo. Puede producirle arritmias, puede producirle infartos también a ese paciente. Y estas son las complicaciones que son más graves, el infarto o miocardio. Ahí se ve por dos motivos: por aumento del trabajo del corazón y también que se asocia con qué receptor disminuye. En el caso de la respuesta adrenérgica, el aumento del trabajo del corazón, aumento de frecuencia, aumento de la fuerza de contracción, se asocia a qué tipo de receptores del corazón. Beta 1. Beta 1. El llanto se puede hacer por aumento de trabajo, pero también por acción sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué receptores se activan? ¿Qué receptores producen la vasoconstricción? Alfa 1. Entonces puede ser vasoconstricción y aumento de trabajo. Entonces, esta es una complicación que se puede ver en un paciente que consume alguna sustancia, en sobredosis o tiene alguna patología base. La hemorragia cerebral, que se asocia a presión arterial no controlada, hipertensión arterial no controlada, y la isquemia tisular también. La isquemia tisular puede verse por una vasodilatación marcada. La administración, por ejemplo, de vasoconstrictores parenterales. No se controla la dosis que se le hace a adrenalina, noradrenalina al paciente que está recibiendo por indicación, puede producir isquemia tisular. Estos vasos, los vasos de las manos, los vasos de los pies son más pequeños, entonces si la vasoconstricción es intensa, se puede llegar a una isquemia. Puede rozarle el dedo al paciente si no se controla. Estas son complicaciones que se pueden ver. En los estudios de tratamiento
no hay ningún estudio que sea específico. Hay algunas drogas que se pueden dosar en sangre o con alguna tira reactiva, pero generalmente es más por los antecedentes del paciente. Para la medicación es benzodiazepina otra vez. En casi todas las intoxicaciones no vamos a ver que se puede usar benzodiazepina. ¿Algún beneficio tiene? Solo en la intoxicación por benzodiazepina no vamos a usar benzodiazepina. En el resto se usa benzodiazepina. Entonces, para la sedación o las convulsiones, para sedar o para las convulsiones se puede usar benzodiazepina. Otra vez, si necesitas, si está en coma, si está con convulsiones, intubación, asistencia respiratoria mecánica. Las medidas físicas para la hipertermia. La mayoría de la hipertermia se refiere a los medicamentos, pero el aumento de la temperatura asociado a fármacos no se suele tratar con antipiréticos. No lo solemos dar dipiona porque presenta hipertermia porque consumió cocaína. Se suele hacer medidas físicas, eso es tratar de enfriarle al paciente. Para algo farmacológico no se suele, una fiebre por fármaco no se suele emplear antipiréticos, se suele hacer medidas físicas. Y estos dos medicamentos son un poco más complicados. Nitroprusiato es un vasodilatador, se utiliza para crisis hipertensiva, y el bicarbonato de sodio, este sí le voy a preguntar porque ¿qué implicancia puede tener, o sea, en qué puede ayudar el bicarbonato de sodio? ¿En cuál de las complicaciones que se ven puede tener relación el bicarbonato de sodio? En las arritmias se le puede administrar para tratar de estabilizar la membrana del miocardio, se puede dar bicarbonato de sodio. Pero en esos pacientes se puede hacer para tratar de estabilizar y disminuir el riesgo. Por que não pode esfriar o paciente com um fármaco? Porque no suele responder a la medicación en los pacientes. Es mejor hacer con las medidas físicas. No, tampoco algo que sea una temperatura muy fría, pero baño frío, por ejemplo, bañarle a ese paciente. Pero no suele bajar, porque esa hipertermia suele ser central y eso no suele bajar con los antipiréticos. Mas aí, tipo, tem a ver com os receptores da Con el mecanismo por el que se ve su hipertermia. Ninguno de la mayoría de los medicamentos no son efectivos para ese tipo de fiebre. Cualquier otro tipo de fiebre, sí, fiebre infecciosa, para un proceso infeccioso, para un proceso tumoral no responde, pero cuando es por fármacos no suele responder. Gracias. ¿Alguna pregunta a esta parte? Acá tiene que mejorar sustancias principales que producen cada uno de estos síndromes. Si tiene cuadro clínico, a lo que sea característico. Acá esta parte todo es característico, pero después cómo vamos a hacer el tratamiento. ¿Tiene o no antídoto para hacer el tratamiento de esto? Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome colinérgico, anticolinérgico? O sea, ¿cuáles son las sustancias que pueden producir colinérgico, anticolinérgico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos casos? ¿Cuál es el tratamiento que se va a hacer? ¿Qué antídoto? Hablo de algo específico, pero lo que sea específico. Y la clínica sí tiene que saber todos estos tres porque esto lo podemos ver en otra parte. Manifestaciones del síndrome